más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. A lo largo de nuestras vidas podemos expresar de diversas maneras el ser cuidadosos, el tener la gran responsabilidad de cuidar algo o de cuidar de alguien. Y es curioso que en cierta etapa de la prejuventud o la juventud sobre todo, como que fastidiaba el hecho de que nuestros padres o algún adulto lo hiciera, pues al parecer excesivo y como que estaba de sobra, era incómodo. Expresiones como ya estoy grande, yo me sé cuidar solo, acompañaban esta etapa. Sin embargo, crecemos y lo que en otrora tiempo parecía a nuestra realidad que estaba de más es lo que nos ocupa nuestro día, hablando de lo tangible y perceptivo a nuestros sentidos. De lo anterior podemos inferir que cuidar me lleva a crecer, crecer me hace cuidar. Hablar de cuidar es hablar de ponerle nuestra total atención o nuestra total asistencia estando pendiente. Y aquí hago una pausa. Quiere decir entonces, ¿puede uno estar cuidando de algo estando no pendiente? Es como un juego de palabras, ¿verdad? Pero luego de pensarlo, mi respuesta es que sí. Y aunque la línea es muy delgada, casi que imperceptible, creo que nos concentramos o nos fijamos precisamente en lo que mencionaba antes, en lo tangible, eh, por ejemplo, nuestros trabajos, nuestro estudio, el esposo, la esposa, la familia, los hijos, algunas amistades, pero hay algo que entre uno y otra persona de estos grupos que he mencionado pasa desapercibido a veces. Me refiero a las palabras, a los gestos, a los silencios, a los mismos pensamientos y a una serie de situaciones y de cosas que como no se ven, no las percibimos, pues como que damos por sentado que van fluyendo y se van cuidando ellas mismas sin que haya intervención alguna de parte nuestra. Y de eso es que se trata este programa especial del día de hoy, los cuidares. La intención al realizar este programa no es cuestionar la manera como cuidamos de algo o de alguien, sino llamar la atención hacia aquellas cosas que no percibimos y que en el día a día se suceden. Entonces vamos a hablar sobre qué debemos cuidar. En primera instancia, debemos cuidar la lengua, lo que decimos.
En segundo lugar, debemos cuidar nuestro temperamento. En tercer lugar, cuidar los pensamientos. En cuarto lugar, las emociones y el comportamiento. Y el quinto lugar, el ego. ¿Lo habían pensado? De lo que voy a tratar en este episodio especial es poner sobre la mesa los cuidares en nuestro día a día a los que debemos prestar atención. Si bien es cierto, cada uno de nosotros de maneras distintas expresamos nuestra cotidianidad, es necesario prestar atención a cada uno de ellos. Entonces, la idea es esbozar uno a uno los cuidares para, no sé, quizás más adelante, si así en sus comentarios me lo hacen saber, podemos detenernos uno a uno en un programa especial más adelante. Destacar estos 5 cuidares es celebrar que vamos a sembrar adecuadamente para recoger o cosechar adecuadamente. De eso precisamente trataba el episodio especial anterior, siembra y cosecha. Entre tanto, adecuadamente sembremos con una buena actitud en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, no, antes de ser reactivos, tener control o dominio propio o sabiduría y no actuar bajo emociones y tratar como de ser mediadores en el tema de nuestro ego, no que nos inflemos como las bombas de helio y nos subamos, ni por el contrario seamos igualmente orgullosos, pero en el sentido de que nos vamos a menospreciar o vamos a decir, no, yo no soy eso, cuando realmente sí es lo que se destaca de uno. Todo esto es para llegar a decir que tanto tú como yo tenemos algo que el otro no lo tiene y nos podemos destacar, podemos tener esos momentos de destello por algo que el uno tiene y el otro no, pero no por eso ni es más ni es menos. Entonces es tratar también como de, teniendo en cuenta estos 5 cuidares, balanceamos nuestra actitud frente a una situación. No nos desbocamos cuando debemos ser o actuar de manera trancada, si me permiten el término, o por el contrario, cuando debemos ser
en cierta medida impetuosos, estar frenando nuestro actuar. Entonces hay que ser equilibrados y buscar que haya esa conjunción de estos cuidados, siempre viendo, siempre en la mira que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a impactar positivamente o, aunque no lo quisiéramos, negativamente a los demás. Entonces vamos a desarrollar uno a uno estos cuidados. Número 5. El ego. Si quisiéramos hacer un parangón, el ego puede ser el peor amo y un buen sirviente. Sin dudas, el ego se asocia más con prepotencia, opulencia u orgullo. Sin embargo, tiene más que ver con nosotros mismos en cuanto a lo que somos y a lo que tenemos, no refiriéndonos a lo material, de modo que de la manera como nos posicionamos individualmente será el modo en que lo manifestemos y obvio de cómo lo reciben los demás. Por lo tanto, tener una visión propia bizarra de sobrado o por el contrario de apocado será la manera como los demás nos van a leer. Entonces, el ego es el más social de todos los cuidados, pues querámoslo o no, se va a manifestar. Y aunque pudiésemos entender que el ego se relaciona con los débitos, no tanto con los haberes, consideremos que frente a los miedos, el valor y el amor sería una adecuada manera de expresar ese ego. Asimismo, si se está expuesto a sentimientos de culpa, habrá que entrar a la verdad del disfrute y del placer. Y si quizás se llega a estar en una baja autoestima, que lo entiendo más como una pseudo actitud de orgullo, porque necesitaría la persona que el otro o los demás lo valoren y lo aprueben, cuando debe ser un proceso individualmente que se gestiona desde adentro. Por eso saber y entender que cada uno brilla con luz propia es poder manejar bien el ego. Número 4. Las emociones y el comportamiento. Cuando se presenta descontrol en las emociones, quiere decir que se perdió el enfoque. Sí, que bueno y necesario es que las puedas experimentar, pero no dejar que ellas tomen el control y por ende el dominio de tu vida. ¿Cómo sería el resultado al pasar por una situación o un problema que amerite que pienses con cabeza fría cuando tus emociones te hacen sentir como una gelatina? Lo más sabio, desde mi opinión, es hacer una pausa.
Una pausa para ubicar en la cosmovisión y la realidad propia del individuo y así continuar caminando. Y al seguir caminando llegas a donde tus pares, en tu hogar, con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, donde la manera como tú expresas esas emociones se reflejan en lo que se denomina lenguaje no verbal, que dicho en boca de muchas personas a veces habla y dice más que las mismas palabras. Sin embargo, ten presente que una manifestación comportamental obedece a un estímulo emotivo, sea interno o externo. Por eso tendrá la culpa un determinado grupo de personas por X o Y o Z evento que desencadenó esa emoción o esas emociones. Te das el permiso de pasar por ciertas emociones, sean positivas o negativas. No se van a señorear de ti y están allí para compartirlas, manifestarlas de manera adecuada, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, dirigidas a la persona o a las personas correctas. Número 3. Los pensamientos. Creo que relacionar pensamientos e interés es propicio porque normalmente de lo que llenas tu mente, de eso te estás nutriendo y así aparentemente no lo estés percibiendo, terminarás dando de lo que tienes. Viene a mi mente la palabra integridad, que la definen hermosamente como lo que la persona hace aun cuando no es visto por alguien. Y es real. Puede que la persona sea éticamente intachable, pero no es íntegro. No son iguales. ¿Qué ocupa tus pensamientos? Lo que piensas está bien dirigido hacia donde debe ir. Expresiones como yo si le voy diciendo lo que pienso, no debiera ser reactivo, pues podríamos estar haciendo muchísimo daño al otro, sino como yo digo al referirme a las conversaciones. Diría, los pensamientos deben estar para construir y edificar. De lo contrario, ni siquiera los exprese. Y si se deben expresar, busca mejor otro momento, otro espacio. De golpe, mientras se sucede, tienes chance para reorganizar y repensar lo que debes decir. Número 2.
el temperamento. Es en cierta medida distintivo de cada persona. Aunque se encuentren similares temperamentos, para cada individuo se van a expresar de distintas maneras entre sí. Sí, claro, van a encontrarse coincidencias en el fondo, mas no en la forma. La literatura nos dice que hay 4 tipos de temperamento principalmente y sus combinaciones entre estos 4, pero hay 4 principales. El colérico, aquellos extrovertidos pero racionales. Los sanguíneos, los mismos extrovertidos pero son más emocionales. Los melancólicos vienen siendo los introvertidos y a su vez racionales. Y los flemáticos, que son los introvertidos pero emocionales. Si la otra persona actúa de manera distinta a lo que eres tú, tranquilo, respeta. No vas a encontrar una copia exacta a ti. Además, si todos fuéramos iguales, qué aburrido sería, ¿no? Número 1. La lengua. Este cuidar merecía estar en el top 1 de los que hemos tocado, por lo siguiente. Siendo un órgano relativamente pequeño, no son para nada pequeños sus efectos. Nota esto. Un solo órgano produce X a la N resultados y puede incluso ser mucho más porque se difuminan por el voz a voz. En ese sentido, es importante darle importancia a las palabras. Hay que darle sentido a lo que se dice. Expresiones como yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas. ¿Les es familiar? Pues puede que no tenga pelos, pero si no la usas bien, puedes herir a alguien. Y en sentido figurado, puedes matar a alguien o matar a algo que quiera emerger y simplemente se tranca por la actitud que le sigue a esa expresión. Otra expresión que solemos escuchar: las palabras tienen poder. Y claro que sí. Y no quiero caer en un área donde no me compete y donde no es mi fuerte, pero cada palabra que se comunica tiene en sí misma la calidad y la cualidad de generar vida o de generar muerte. Dime ahora, ¿cuál sería el resultado de un cóctel con las siguientes mezclas? Un ego sobrado, unas emociones desbocadas, un comportamiento y un temperamento volado, más agrégale un pensamiento incorrecto de una situación en particular. Entonces, al abrir la boca, ¿qué irá a salir?
Antes de emitir un juicio, de dar una opinión, de manifestar algo, pensemos la verdad. Es preferible tomarse un minuto antes de ser rápido al hablar para luego no estar lamentándonos de los nefastos resultados. Sin embargo, como es de doble vía, procura palabras atentas, con sentido, palabras amables, que elogien, que construyan, que animen, que enamoren, que aviven, pues más pronto que tarde estarán de vuelta hacia nosotros. Como les mencionaba en un principio, al mencionar los cuidares era tan solo un esbozo que les iba a presentar. En el día a día, en la cotidianidad, hay que trabajarlos y seguirlos trabajando. No es un tema que se soluciona inmediatamente. Más sin embargo, como en el ejercicio, entre más entrenamiento haya, mejores condiciones de resistencia y de una posterior victoria se logrará. Por eso, recuerda, persistir, insistir y no desistir. Y no se te olvide, dale me gusta y suscríbete. Súmate.